Muchas bendiciones, querida familia. Nuevamente el extra con ustedes para que sea bendecida tu iglesia, tu familia y también tu escuela sabática. Con nosotros una vez más el pastor Ibarra, también bienvenido pastor, y también el pastor y doctor Moral con nosotros. Qué bueno, pastor. Hoy los veo más jóvenes. Oye, ¿qué ha pasado esta semana? Pastor está haciendo ejercicio. Bueno, no me respondan ahora, vamos a seguir adelante. Antes de comenzar, vamos a tener unas palabras de oración. Oremos. Querido Padre, gracias por tu presencia en esta hora. Necesitamos tu dirección, Señor, que nos dirijas en todo momento, que nos guardes al presentar tu palabra, que la misma siga siendo una bendición para tu pueblo. Lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, hermanos, el extra no pretende ser concluyente, solamente pretende aportarle más conocimiento para que usted vaya mejor informado a su clase de escuela sabática. Precisamente hoy tenemos otra bella lección. Hablaremos de aquellos hombres de Dios que muchas veces no fueron bien comprendidos en su época. También hoy, esos hombres de Dios que les toca presentar el Evangelio, usted, cuando tiene que decir la verdad de Dios, pasa por situaciones difíciles. Sin embargo, verá que Dios siempre ha estado con usted al presentar su palabra. Les hablamos de los profetas, los hombres que Dios escogió en el pasado para presentar la palabra de Dios. El título es El clamor de los profetas. Vamos a hablar en esta ocasión de hombres de Dios como Amós, como Miqueas, Isaías y otros. ¿Cuán difícil era esta misión? Fue la misión de llevar la voz de Dios a las personas. Muchas veces fueron mal comprendidos. ¿Qué podemos hablar de ello, pastor Moral, pastor Ibarra? Aquel momento en que el pueblo pidió rey, porque querían ser como las demás naciones. Era un pedido y quizás era sabio para ellos, quizás era un pedido que estaba fuera de lugar. El asunto es que el pueblo lo veía bien. El hombre de Dios, en aquel entonces Samuel, les advirtió del peligro de ser como las demás naciones. Esta es la introducción a la lección de esta semana. Adelante, pastor. Y es muy importante ver que cuando Samuel les presenta por qué ese plan no era bueno, precisamente les describe cómo el rey les alejaría del carácter de Dios, porque los pueblos terminan pareciéndose a sus líderes. Y si el líder real, el rey de la nación era Dios, eso significa teocracia, que Dios mismo era su rey. Ellos se estaban alejando de la teocracia al elegir un rey. Ese rey debería representar a Dios, pero Dios le dijo, eso no va a pasar. Hubo algunos reyes que se acercaron a ese ideal, pero la mayor parte de los reyes, ustedes vieron de los 19 reyes de Judá, de Israel, todos fueron malos. Hay uno ahí que no se dice ni si fue bueno ni malo, muy corto el tiempo como para medirlo, pero fueron malos los reyes de Israel. Y aún en los reyes de Judá hubo muy poquitos que se acercaron al ideal de Dios. Entonces la forma como eso repercutió en la forma de ser tratado del prójimo. Ustedes ven toda la historia que siguió después de la monarquía, y la historia fue totalmente, primero vinieron dos reyes, bueno, Saúl, que fue un fracaso, después vino David y Salomón, elevaron un poco la nación y rápidamente la nación cayó y se hundió en un periodo de reyes cada vez peores, un periodo de injusticia en medio de ellos. El nivel de ellos pasó a ser peor que el de las naciones circunvecinas. Los egipcios, los asirios y los babilonios pasaron a tener mejor nivel de vida que ellos. Y ahí se ve claramente cómo los dirigentes determinan también la manera como van a ser tratados los llamados subordinados, los llamados dirigidos, vamos a decirlo así, porque ante Dios todos somos iguales, Entonces es muy importante ver que el tipo de gobierno que Dios quiere es un gobierno donde Él sea nuestro rey. La teocracia. Y que se refleje el carácter de Dios en nuestras vidas. Eso es lo único que va a marcar una diferencia con las demás naciones. Hay dos cosas claras en el pasaje, y es de que ese no era el plan de Dios para su pueblo. No era. Y lo otro que está claro en el pasaje
es que a pesar de que no era el plan de Dios para su pueblo, Dios le dio algo en contra, inclusive de su voluntad. Tal vez ya estamos hablando que debemos de tener cuidado con las cosas que le pedimos a Dios, que pensamos que Dios no nos da nada más que cosas buenas. Y porque Dios las concede, pensamos que era el plan de Dios, y Dios concedió la monarquía y protestó claramente que ese no era su plan. Y también Dios concedió, lo hablamos en otras lecciones, poligamia, pero nunca fue plan de Dios también. O sea que muchas veces vivimos en el plan permisivo de Dios, cosas que Dios concede, pero que Él ha declarado claramente que no es realmente su voluntad, como en este caso y el pueblo de Israel. Y la gloria más grande que tuvieron en la monarquía fue Salomón. Salomón dice que en su tiempo la plata no era apreciada, que el oro era lo que era apreciado. Devaluó la plata. Fíjense qué riqueza económica. El templo, la magnificencia de todas las naciones venían a oír a Salomón. Pero cuando Salomón termina su reinado, viene todo el mundo amotinado y dice: disminúyenos algo de la dura servidumbre con que Él nos afligió. Entonces noten, a veces las glorias nacionales se consiguen a expensas de los subordinados. No, y el pueblo dice: aceptamos. Cuando Dios le dijo a través del profeta Samuel todas las cosas que el rey, todos los impuestos, toda la esclavitud, porque era una esclavitud prácticamente, ¿no? Otra esclavitud. El pueblo dijo: está bien. Estamos de acuerdo. Y nosotros hemos hablado en las lecciones anteriores, para seguir una continuidad, que Dios había pedido un diezmo y hasta un segundo diezmo. Ese segundo diezmo era más bien para obras de misericordia, para los pobres, los menesterosos. En Deuteronomio está. Pero ahora, cuando viniera un rey y les cargara con los impuestos que no tenían que ver nada muchas veces para asistir a los pobres y a las viudas, ojalá se usaran para eso los impuestos. Así es. Entonces ven ustedes hasta dónde el pueblo de Israel quedó realmente sacrificado, y su libertad quedó mermada, y sus esfuerzos fueron desviados a una causa que ellos no podían controlar. No la podían controlar, porque lo que el rey haga, el pueblo no lo va a poder controlar. Así es. Un detalle más a modo de introducción. Una vez que Dios le dice a través del profeta: mira, no es bueno que tenga rey por todo lo que hemos explicado, entonces también le dice: pero si tiene rey, el rey no debe unir para sí mujeres, ¿te acuerdas? No debe hacer esto y lo otro, y Dios da una serie de características. Y de pronto vemos cómo los reyes que tuvo el pueblo de Dios, ninguno cumplió con los reglamentos que Dios les había dado. La tendencia humana al materialismo y al mal uso del poder. Por eso, mientras más se comparta el poder y mientras más se use para beneficiar a los que tienen menos poder, entonces ese va a ser el plan de Dios. ¿Para qué usas tu ministerio? ¿Para qué usas los cargos que tienes en la iglesia? ¿Tu enfoque cuál es? ¿Es la gloria personal de nosotros? ¿Es la gloria de la nación, construir un templo y llenar la nación de riquezas? ¿O es ayudar a los débiles y a los menesterosos? Una buena pregunta, porque el clamor de los profetas, ¿cuál es? Que se han desviado del ideal de Dios, del carácter de Dios. Y vemos cómo la lección empieza por Samuel y termina por Ezequiel. Y Ezequiel es profeta del cautiverio. Y vemos que el clamor de los profetas fue subiendo, porque la nación se fue cada vez hundiendo más. Así es. Entonces aquí hay más de 400 años de historia. Y de esos 400 años, es interesante que los primeros 120 años fueron utilizados por 3 reyes, ¿verdad? Los primeros 120 años del reinado de Israel. Y después vemos cómo los otros venían, uno por mucho tiempo, otro por poco tiempo, hasta el punto que llegó a dividirse entre el mismo pueblo. Así es. Israel a un lado y las tribus de Judá a otro. Y ven que desde el primer rey ya fue un fracaso. Sí, porque sí. Saúl, ni siquiera Israel hoy en día le gusta mencionar a Saúl como el primer rey, que ahí siempre mencionan a David como diciendo que Saúl ni siquiera fue de la elección de Dios, sino más de la elección del pueblo. Sí. Y David, que fue conforme al corazón de Dios, en un tiempo, porque luego después, ¿por qué Absalón? ¿Por qué el pueblo sigue a Absalón? Porque estaban contentos con David. ¿Por qué sigue a Absalón? Porque Absalón dice que besaba a la gente y le decía: no hay nadie que te escuche de parte del rey. ¿Quién me diera la oportunidad? Y muchas veces en las iglesias hay personas que critican al que está y piden la oportunidad. Mire, cuando le dieron la oportunidad a Absalón, ¿cómo la usó? ¿Cómo la usó? Que en poquito tiempo fue el rey más corto que hubo
en Jerusalén, porque se sentó en el trono de David. Y lo único que hizo fue violar las concubinas de su padre a la vista de todo el pueblo. A la luz de todo el pueblo. Fíjense qué clase de rey, para representar la justicia. Fíjense lo que hizo. Si a su padre lo trató así, ¿cómo trataría al resto de las personas? Así es. Interesante. Hay un extra por ahí. Hermanos, debemos hacer lo que Dios bendice. No procuremos hacer cosas para que luego Dios las bendiga. Lo que Dios siempre ha bendecido es ser soberano sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre la familia. Cuando nosotros inventamos cosas y después tenemos que reclamar, Dios bendice esto, siempre es más difícil. Pero ahí siempre encontramos un Dios de misericordia. Eso fue un extra. Pero seguimos, hermanos, y vamos a hablar un poquitico acerca de los profetas que menciona la lección. Hombres de Dios, muchos profetas, todos tenían la misión de levantar la moral espiritual delante de Dios y delante de las naciones. Uno de los profetas que menciona la lección, me refiero a Amós. El ministerio de Amós fue un ministerio interesante. Le tocó profetizar acerca de las naciones vecinas porque no estaban haciendo lo correcto, pero también le tocó hablar cosas duras del pueblo de Dios. ¿Qué podemos decir? Todos estaban contentos cuando empezó a mencionar a Filistea, a Moab. Así es. Pero después pasó por Judá. Y cuando llegó a Israel, allí fue el tono más subido y negativo a la vez de las cosas que estaban pasando en Israel. Y todas tenían que ver con que se habían apartado el carácter de Dios y la manera como se estaban tratando a sus semejantes, especialmente a los más débiles. Porque noten que el maltrato al semejante casi nunca está enfocado a maltratar a aquel que está por encima de ti. Porque el ser humano se cuida. Noten que el ser humano cuando está delante de un superior, uy, qué amabilidad, qué cortesía. Pero el problema es cuando está delante de alguien subordinado, de un pobre, de un menesteroso, allí donde el ser humano, y donde nadie lo ve. Así es. Allí es donde se ve claramente el nivel de religión de una persona. Y una cosa que quería decir, Amós, Miqueas e Isaías fueron contemporáneos. Pero Isaías y Miqueas estaban enfocados al reino de Judá, del sur. Y Amós estuvo enfocado al reino del norte, que era el que más había caído. Por eso Dios permitió la división del reino, porque las tribus del norte se habían alejado más del ideal de Dios. Y el Mesías iba a venir de Judá, el león de la tribu de Judá. Entonces Dios quiso preservar más esa tribu, pero también iban cayendo cada vez más, como se ve claramente con Isaías y con Miqueas. Fueron tres profetas contemporáneos. Y el que está mencionado aquí antes de Isaías, que realmente me hubiera gustado ponerlo al último, porque es profeta del cautiverio, Ezequiel. Claramente dice que los pastores se pastorearon a sí mismos y que no quebraron, la perniquebrada no la vendaron, no la atendieron, la afligida, el pueblo de Israel quedó sin pastor. Así es. Espiritualmente quedó sin guía. Así es, Amós, quedamos que Amós empezó muy bien, muy aceptado, pero después que empezó a tocar la herida del pueblo, la gente comenzó a rechazarlo. Llegó un momento que le dijeron, ve y profetiza en otro lugar, aquí tu palabra que no se cumpla. ¿Y cuáles son los sermones que hoy la gente quiere escuchar? ¿Cuáles son? Así es. Los sermones que agradan al pueblo, sermones que tienen que ver con la realidad que vivimos en nuestros días, que muchas veces nos pongan en línea con la propia cultura. A la gente le gusta escuchar eso, todo está bien. Pero cuando la gente escucha un mensaje como el de Amós, un mensaje dicho en términos fuertes, él no era un hombre de gran educación, se ve claramente que era un granjero, pero él dio el mensaje de Dios tal y como Dios se lo dio. Tal vez pudiéramos haberle pedido si hubiera tenido un poquito más de tacto, pero Dios lo puso aquí, porque Dios lo mismo quiso que estuviera Isaías, que era un hombre de alta educación, de la corte, como que estuviera un hombre granjero de allá, pastor de ovejas, boyero, recogedor de higos silvestres. Todos están unidos en el mismo mensaje. Y el clamor de los profetas es el mismo, que no se ha atendido el clamor de los más necesitados. Y eso Dios lo llama hipocresía. Y eso fue lo que trajo realmente el desastre de la nación. Entonces, trayendo eso al contexto actual. Estamos hablando de los mejores días de economía de la nación, posiblemente desde su historia, algunos claman. Pero noten el clamor en todo el país hacia los débiles, hacia los pobrecitos, hacia mujeres embarazadas que vienen pidiendo auxilio, pidiendo socorro. Noten la forma como están siendo tratadas estas personas. Entonces, si hablamos del clamor de los profetas, y eso nada más sucedió allá, y acá nosotros apoyamos esas medidas,
¿cómo podríamos ponernos el sábado a hablar de la viuda, del pobre, del menesteroso y apoyar toda la situación que vemos que está sucediendo hacia los más débiles? ¿Será que la economía se va a mejorar maltratando a los más débiles? ¿Alguna vez en el plan de Dios la economía se mejoró de esa manera? Lo que se hundió la nación. Tengamos cuidado a veces con las llamadas glorias económicas, porque Dios no las ve igual. Y se hace con apariencia de piedad. Porque es interesante que hablando de muchos de estos líderes, ¿verdad?, de naciones, nos damos cuenta que a la hora de presentarse al pueblo se aparenta una piedad, se saca la palabra de Dios, se habla acerca de valores, se habla acerca de principios, pero la vida es la que niega la evidencia de estos actos. Y eso es muy importante, porque por ejemplo aquí en Oak University, uno de los enfoques que yo he visto que hay es las personas que no tienen suficientes recursos, estudiar con ellos lo más que se pueda un plan para ayudarle. Porque no se trata simplemente de darle alimento a un hambriento, sino darle pescado, sino enseñarle a pescar. Una carrera es lo que más va a ayudar a un joven a salir de su desarrollo. Y me gusta mucho el enfoque de Oakwood, de ver cómo estudia un plan, le da horas de trabajo. Por ejemplo, una de las cosas que me ha admirado aquí es la cantidad de horas de trabajo que se le concede al estudiante para que él mismo también ayude, pues no se trata de hacerlo inservible, de ayudarlo todo el tiempo, se trata de que él mismo salga adelante, ¿no? Entonces esos planes a Dios le gustan, porque Dios dice Dios dice hacer justicia. Noten que la justicia es hacerla, pero la misericordia es amarla. ¿Qué es más, hacer o amar? Así es. Así es. Interesante, y ya que usted habla de lo citado por Miqueas, vamos a pasar a Miqueas. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte delante de Dios. Otro profeta, otro hombre de Dios que no le fue fácil enfrentarse a un pueblo que amaba lo incorrecto, un pueblo que cuestionaba a los profetas una y otra vez, un pueblo que de alguna manera Dios enviaba a estos hombres y estos hombres ya no sabían de qué forma hablar para que fuera agradable al oído. De ninguna manera, pastor. No había forma de que el pueblo aceptase la reprensión de Dios. Hablemos de Miqueas. Miqueas no solamente se enfocó al ámbito social, al ámbito económico, sino también habló del ámbito religioso. Se necesitaba una mejoría en las tres esferas. Nosotros hablábamos de 613 leyes que había en el Pentateuco, pero el Talmud dice que vino David en el Salmo 15 y las resume en 10. Lean el Salmo 15 y está muy enfocado a las necesidades de los más marginados y de los necesitados, de los pobres, de las viudas, contra aquel que no recibe cohecho, contra los inferiores, que no recibe soborno para practicar injusticia, la forma como tratamos con los demás, el Salmo 15. Y dice allí, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Entonces los judíos, el Talmud dice, vino Isaías, que también está estudiando la lección, en Isaías, como es un extra, en Isaías 33:15, dice, ¿quién habitará en las alturas? El que no recibe, el que no derrama sangre inocente, noten, el que no oye cosas injustas, tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que camina en justicia y hace lo recto, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Entonces el Talmud dice, Isaías lo resumió en 6. Vino Miqueas y lo resumió en 3. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Amén. Y vino Habacuc y lo resumió en 1. El justo por la fe vivirá. Y ese es el concepto que toma Pablo para desarrollar la teoría, vamos a decir, la doctrina de la justificación por la fe. Entonces, observen, el justo por su fe vivirá, y dice, humillarte ante tu Dios. ¿No es eso fe? Para poder tener fe, necesitamos ser humildes y humillarnos ante Dios. A veces, ¿por qué maltratamos a las personas? ¿Por qué no los tratamos adecuadamente? Porque no estamos bien relacionados con Dios. Porque de ahí viene todo. Así es. Me llama la atención cómo Miqueas presenta en su prédica, dice en algún momento, capítulo 2, dice, ay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal,
Dice, hay de aquellos que maquinan el mal, sobre todo, vuelve el tema, los pobres, los oprimidos socialmente. Es un llamado de Dios. Y no podemos ver solamente que es un profeta hablando. Veamos que es Dios haciendo un reclamo, reclamando a su pueblo. Hoy día es necesario levantar la vista, ayudar al necesitado, pero también nuestro corazón necesita muchísimo del Dios de los cielos. ¿Qué les parece si seguimos avanzando? ¿Vamos a avanzar un poquitico más o queda algo por ahí, pastor? Bueno, me gustaría incluso con el pastor Ibarra y por supuesto con nuestro moderador, que reparáramos un poquito que tanto Isaías como Ezequiel comparan al pueblo con Sodoma. Pero el pecado de Sodoma que señalan, ¿cuál es? Noten que el pecado de Sodoma que nosotros siempre pensamos es la inmoralidad, es la promiscuidad, temas así que hoy en día se ven bastante, son los que nosotros asociamos con Sodoma. Y eso era parte del pecado de Sodoma, pero no era todo. Lo que destaca Ezequiel dice soberbia, hartura de pan, abundancia y ociosidad, y que no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Entonces, nuestra iglesia se perfila muy bien a reclamar la pureza sexual. Pero el pecado que destruye a Sodoma no solo fue ese, fue el dejar de atender al afligido y al menesteroso, mientras ellos tenían abundancia de pan y exceso de ociosidad. ¿Qué les parece? Bueno, está claro cuando Jesús dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Muchas veces queremos hacer cosas grandes para Dios y Dios está diciendo, ¿quieres hacer algo grande para mí? Ahí está tu vecino, ahí está esa persona, ahí está esa persona que tal vez tú no la conoces, pero yo sí la conozco. La cuido, los protejo y es alguien que necesita misericordia también. Y nosotros tenemos el privilegio de servir a Dios a través de atender las necesidades de los menos favorecidos, o sea, de las criaturas de Dios, porque todos son criaturas de Dios. Y yo quiero aprovechar este momento para dar un testimonio. Y testimonio en la iglesia adventista muchas veces es lo que nosotros decimos de nosotros mismos, pero el testimonio en la Biblia es lo que otros dicen. Lo que otros dicen de nosotros. Ese es el verdadero testimonio. ¿Por qué voy a decir yo de mí? Probablemente no va a ser muy mal. Pero ¿qué dicen otros de mí? Y yo quiero hablar de ustedes dos. Yo he observado tanto el pastor Ibarra como el pastor Orelvi. Una gran parte de su ministerio está orientado a ayudar a los alumnos que aquí vienen a resolver los problemas de ellos, porque vienen llenos de problemas. Muchas veces, hasta si esos problemas no se resuelven en poquito tiempo, ellos se regresarían a sus casas. Y yo les quiero felicitar a ustedes aquí en el Extra, porque sé que lo estoy haciendo de corazón y es algo que he visto. Ese testimonio que estoy dando yo en este momento de lo que yo he visto en ellos, yo quisiera que se viera más en nuestras iglesias, porque hay más alumnos que no estudian, que abandonan sus carreras y a veces pensamos que no eran tan inteligentes, que no estaban tan enfocados, y muchas veces tal vez fue porque no hubo una mano que les ayudara a resolver sus problemas. Y yo sigo enfatizando que las personas nos van a recordar más las mayores necesidades de la iglesia, es suplir las necesidades de los más necesitados. Ese es el número uno de la iglesia. Wow. No, y te agradecemos, doctor Morán. Gracias, y pastor. ahí está el mensaje de Dios, ahí está el corazón. Alguien dijo que se necesita una villa para criar un hijo, o sea, que el trabajo de los padres realmente no es suficiente, porque un hijo es formado no solamente por el hogar, es formado por la sociedad, es formado por el ambiente, inclusive las instituciones juegan un papel importante en la educación de un hijo. Es por eso que repetimos que a la hora de tener una educación para este mundo, que no solamente se concentren en los pocos años que viviremos acá, sino en la eternidad, y que se haga en un lugar donde se pone a Dios en primer lugar. Amén. Y poner a Dios en primer lugar es eso que estamos hablando. Poner a Dios en primer lugar son los testimonios de los estudiantes cuando se sientan en los salones de clase y Así dicen, es. nos trataron no solamente con justicia, pero más con misericordia. Exactamente, porque noten que la misericordia y la justicia parecen dos conceptos opuestos, porque la misericordia se basa
en cuando las cosas no se hicieron bien. ¿Cómo vas a tratar a la persona que no ha hecho bien? Porque si le aplicas la justicia, ahí mismo le tuerces el cuello. Allí lo único que puede funcionar es la misericordia. Y recuerden que en Dios impera más la misericordia que la justicia, porque Él te dice, haz justicia, pero te dice, ama la misericordia. Ama la misericordia. Entonces impera más. Y también lo otro que quería mencionar es que empezamos por Samuel. Y Samuel fue el fundador de las escuelas de los profetas. Para ayudar a elevar el nivel económico de la nación y ayudar a resolver los problemas de los pobres. Él quería preparar a los jóvenes. Él sabía que tenía que haber una preparación para esto. No es nada más un momento en la escuela sabática, eso está bien, pero tiene que haber algo más. Tiene que haber algo sistemático, un programa. Y eso fue lo que estableció Samuel, la escuela de los profetas, que después la continuaron Elías y Eliseo, y note que fueron los momentos cumbres de la nación. Fueron eso. Ni siquiera espiritualmente fue el tiempo de Salomón, sino los reformadores realmente fueron Elías, Eliseo y Samuel. Noten ustedes, y ellos trajeron un programa educativo enfocado a ayudar a los más necesitados, para que la nación realmente fuera gloriosa. Así es. Un detalle más, hablando del profeta Ezequiel y también del profeta Isaías, ellos también los une un punto en común, y es oportunidades para aquella persona que ha pecado. Después lo vamos a ver un poquitico más en Isaías, cuando él menciona ay del otro, ay del borracho, ay de los ricos, y después llega un momento que dice ay de mí. Antes de pasar, yo quiero testificar algo, ya que el pastor empezó con los testimonios, voy a decir de otro. Esta versión de testificar me gusta, porque no es lo que yo digo de mí, sino lo que veo. Hermano, esto es un extra, esto no estaba planificado. Testifique lo bueno de otras personas. Yo quiero decirles que llegamos acá a este lugar, más allá de lo que Dios ha hecho con nosotros, donde quiera que hemos estado. Al llegar acá, es inevitable pensar, no podemos pensar que nosotros no somos moldeados por el lugar donde vivimos, por el lugar donde trabajamos, en la iglesia donde vamos. Al llegar a Oakwood, hemos sido moldeados. Y hemos sido moldeados por usted también, por el pastor. Hemos sido moldeados al punto que hemos aprendido a amar con misericordia. Porque decimos muchas veces amamos, pero no mostramos misericordia. Y este es un lugar donde usted puede ver a esa persona, a ese hermano que llega afligido, maltratado por la vida, y llega acá y usted le dice, sí, puedes estudiar, hay esperanza para ti, todavía hay un buen momento. Y agradezco eso al pastor Ibarra, porque él siempre ve en cada persona un futuro estudiante de Oakwood, alguien que Dios puede enderezar su camino y puede ser un hombre de bien para el futuro. Así que gracias por eso. Gracias y por es eso, una rueda, ¿no? Porque todo el engranaje es necesario. No hay forma ninguna que el éxito de los estudiantes esté en una persona. Estamos hablando y les agradezco, ¿verdad?, la manera con misericordia y con bondad que se ha referido a mi persona. Pero ¿qué hay si después que ellos vienen no se encuentran un pastor que lo atiende con misericordia y bondad? ¿Qué hay si cuando salen de la iglesia no llegan al salón de clase y se encuentran con el doctor Moral, que va la milla extra? ¿Qué hay si cuando sale del salón de clase y llega a uno de los departamentos para atender sus cuentas estudiantiles y no se consigue ahí una persona que lo obra con misericordia? Es un engranaje. El éxito es en equipo. Y eso es lo que es la educación cristiana, porque en la educación no cristiana, la secular, el profesor dice, yo te puse el examen, tú lo suspendiste. Esto es justicia. Pero cuando a veces a un estudiante le decimos, mira, yo lo que estoy interesado no es en tus notas, es en que tú aprendas. Hazme un trabajo investigativo de todas las preguntas que fallaste en el examen, donde tú me muestres que tú superaste el problema, lo que te falta, lo has superado. Y ¿sabes qué? Vas a recuperar el 90% de tu nota. Wow. No el 100% para no ser injusto con nosotros, ¿no? Que ya hicieron su trabajo y lo hicieron bien. Pero tú estás educando. Estás ayudando a la gente en el programa divino de la misericordia. Porque si Dios nos dijera a todos nosotros, ya tú la fallaste, ya no vengas para querer recuperar. Entonces estamos negando el carácter de Dios. Y aquí no puede ser como la sociedad hace. Que la sociedad te valora
de acuerdo a cómo te has comportado. Se llevan récord en este país de todo, y si te portaste mal, ese récord, yo le pregunté un día a un juez, ¿cuándo esto se le va a borrar? Y me dijo, never, never. Todo el mundo sabe, aunque este comentario es en español, todo el mundo sabe qué significa never. Eso es justicia. Nunca se le va a borrar. Pero Dios dice que nosotros, en nuestros pecados, Él los tome y los echa a lo profundo del mar. Amén. Y eso es misericordia. Y hablando de ese tema, ya que hemos mencionado a los 3 primeros reyes de Israel, nos damos cuenta que en comportamiento, el comportamiento del rey Saúl fue mucho mejor que el de David, el comportamiento. ¿Qué fue lo que hizo el rey Saúl? Le perdonó la vida a unos animalitos y a un rey. Es más, se puede ver como hasta algo bonito, ¿verdad? En comportamiento. Ahora, si vemos el comportamiento de David, sabemos que en comportamiento, si lo vamos a juzgar socialmente, el comportamiento de David fue horrible en comparación con el de Saúl. Pero estamos viendo un Dios que no mira solamente el comportamiento, Él ve el corazón. Porque mira a Saúl con ese comportamiento bueno ante la sociedad y está diciendo, a ti te desecho. Lo dijo, a ti te desecho. Y después ve a David y le dice, a ti te acepto. Y como mencionó el doctor Morán, hasta en una ocasión llegó a decir, he aquí alguien de acuerdo a mi corazón. Es interesante que nosotros no miremos solamente el comportamiento del ser humano, porque un comportamiento se puede ver piadoso, se puede ver muy bueno, pero Dios está rechazando porque el corazón está podrido. Y de la otra manera, vemos un comportamiento muy malo ante la vista de los hombres y Dios lo está mirando y le está diciendo, ahí hay una persona que a pesar que ha caído está dispuesta a hacer mi voluntad. Y es muy importante relacionar eso que has dicho, está estupendo, está maravilloso. ¿Por qué Saúl y David fueron tan diferentes? Lo que faltó en Saúl fue ese elemento que menciona Miqueas en tercer lugar, que podría ser el primero, pero a veces en la cultura hebrea se menciona de atrás para adelante las cosas. Dice, humillarte para andar con tu Dios. Amén. Eso fue lo que le faltó a Saúl. ¿Qué fue lo que David tenía? Corazón humilde. Ese corazón humilde. Cuando aún en el momento más sombrío de la vida de David, cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, él dijo, pequé contra Jehová. Así es. Pequé contra Jehová. Reconocer. A veces reconocer que hemos pecado contra Dios es parte de la restauración, y Dios puede emplear entonces la misericordia. Y ojalá que nosotros en esta lección podamos ser llevados más cerca del carácter de Dios, porque Él es el único. Amén, amén. Que en Él la justicia y la misericordia están a la perfección. Pero recordemos que en Dios impera la misericordia, que es el amor realmente llevado a la práctica. Porque el amor realmente es un concepto. ¿Cómo lo puede llevar a la práctica el amor? Porque decir yo te amo es una palabra. Pero cuando la Biblia dice no amemos de palabra ni de lengua, fíjense, Juan, que es el profeta del amor, es el que más fuerte habla. Porque decirle a una persona no andes amando de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y ahí está la misericordia. Así es. Y ahí está contrastando David en el mismo caso con Saúl. David se humilló y reconoció, pequé contra Jehová. Pero lo que hizo Saúl fue poner excusa. Así es. Es culpa del profeta. El profeta no estaba aquí. Después Samuel siguió hablándole y dijo, fue culpa del pueblo, el pueblo me incitó. Samuel siguió hablando y terminó diciendo, Saúl prácticamente es culpa de Dios. O sea, ante esas excusas, Dios no tiene otra opción que rechazarnos, porque somos nosotros mismos los que estamos rechazando a Dios. O sea que es interesante en este asunto, cuando viene palabra profética delante de Dios, no poner excusas. Los seres humanos somos muy dados a dar excusas. No es que nací en este hogar muy pobrecito. No es que mi madre me abandonó. No es que mi tío me violó. Y es verdad que todas esas cosas marcan. Pero ante la potencia y la voluntad de un Dios soberano, sabemos que Dios puede suplir todas esas deficiencias y todos esos traumas. Es interesante que nosotros no pongamos excusa ante el mal, que podamos decir, Señor, como David, he pecado contra ti. Contra ti. Crea en mí un corazón.
Amén. Y cuando ese corazón nuevo viene, noten los comportamientos. Por ejemplo, David, una vez le dijeron, los 200 hombres que se cansaron y no pudieron pasar el torrente de Besor, que no reciban los despojos que hemos tomado en la guerra, que le hemos logrado rescatar del enemigo. Y entonces David dijo, los que se quedan cuidando el bagaje y los que van al frente de la batalla van a ser tratados por igual. Sí. Noten la tendencia de David, de la misericordia y de tener una justicia no de acuerdo a lo que has hecho, sino una justicia equiparada. Noten cómo él manda a un cojito, como Mefiboset, a comer de la mesa del rey. Así es. Cómo él se acuerda en gratitud de cómo Jonatán había sido con él. Y a un muchacho lisiado lo trae a la mesa del rey para siempre. Si estudiamos bien a David, nos damos cuenta que aunque él cometió muchos errores, pero en esto de apoyar a los pobres y a los menesterosos, hasta en aquella parábola que le puso Joab para rescatar a Absalón, para traerlo de allá. La mujer astuta de Tecoa. Noten que la mujer astuta justo fue por la misericordia, porque dijo, ya el otro murió. Sí. Y ahora el agua que me ha quedado, me la quieren apagar. Y el rey rápidamente dijo, aquel que toca a tu hijo va a desaparecer. Entonces el elemento ante el cual David reacciona allí es el elemento de la misericordia también. Así es. Interesante. Y era su función como rey, ¿no? Porque mencionando el caso de Absalón, el pueblo no venía a Absalón, el pueblo venía a David. Es por eso que Absalón se puso en la entrada de la puerta del rey. Para robarse el show. Para robarse el show. Pero realmente el pueblo no venía a buscar a Absalón. Pero ahí también estamos viendo, porque se menciona como en ese tiempo ese fue uno de los tiempos de oscuridad de David, donde no estaba bien con Dios. Y es interesante que cuando el ser humano, no importa la buena relación que han tenido con Dios, se aleja de Dios, descuida sus prioridades. Así es. Y el que estaba supuesto a estar en la puerta del rey, en la puerta del palacio, era el rey David. Como estaba escondido por su pecado, lo vemos en los aposentos dentro. Pero la puerta nunca está vacía. Y siempre va a haber alguien que ocupe el lugar cuando la otra persona está descuidando su trabajo. Así que ahí hay una enseñanza para nosotros los líderes, ¿verdad? Dios nos ha puesto a nosotros una responsabilidad. Dios nos ha puesto a la puerta. Pero si nosotros la descuidamos, puede venir el enemigo, ponerse a la puerta, y cuando el pueblo venga a recibir bendición, lo que recibe sea maldición, porque nosotros estamos descuidando la obra que Dios nos ha puesto a hacer. Así es, Amén. hermano. Amén. Ha sido también un extra. Vamos a hablar un poquitico de dos grandes profetas. Vamos a enumerarlos. Primero hablemos de Isaías y después hablemos del profeta más grande de todos los tiempos. No aparece en la lección, de Jesús. Pero vamos con Isaías. Jesús como gran maestro, como un todo, pero vamos a hablar de Isaías. Vemos a un Isaías, Pastor Ibarra, en los primeros capítulos, sin piedad. Bueno, imagínense, Isaías diciendo, ay del borracho, ay de la gente, ay, óigame. ¿Y cuándo fue que él bajó el tono? Cuando contempló al rey. En el capítulo 6. Hasta que él no contempló al rey, él no lanzó el ay de él, ay de mí, que tenemos que decir. Y entonces reconoció que él también era un hombre inmundo de labios. Reconoció que él también tenía sus pecados, pero la misericordia está allí con el carbón encendido del altar, y de ahí en adelante él se centra en el Mesías. Así es. Note que en los primeros 5 capítulos no se ve ninguna profecía mesiánica. Él es el profeta mesiánico cuando contempla al rey cara a cara, cuando tiene una teofanía, es decir, una manifestación visible de la gloria de Dios, es más que una visión. De ahí en adelante él solo habla del Mesías, y cuando habla del pecado dice que él cargó nuestros pecados, que él fue molido por todas nuestras injusticias, y que por eso nosotros podemos tener la paz de Dios. Y por eso, a partir de allí, él menciona un pueblo como tiene un ideal de ser misericordioso, de orientarse hacia los menos favorecidos. Y yo creo que el clamor de los profetas es que si nosotros en nuestra religión no incorporamos como una prioridad que ese amor de Dios nos ayude en nuestras actuaciones, en la manera como tratamos a los más desfavorecidos,
y no buscar nada más tener yo el cargo para figurar, tener reputación, no buscar esas cosas si vienen, que no las haya buscado nadie. Pero lo que sí hay que buscar de manera intencional es reflejar el carácter de Dios, buscar a la oveja descarriada, mostrarle amor, ayudarle en sus problemas y mencionaste a Jesucristo. Así es. ¿Cuál es la frase típica de Jesucristo? Misericordia quiero Así es. Y no y no sacrificio. Notan ustedes que el sacrificio casi siempre es sacrificar a otro. Buscar un sacrificio es buscar dónde está el cordero para el holocausto. Estamos enfocados a otro. Isaac no pensó en él mismo. ¿Dónde está el cordero? Él no estaba pensando en él. Estaba enfocado En otro, ¿verdad? Ese es el alguien tiene que morir. Pero cuando estamos cuando pensamos en la misericordia, noten, el sacrificio no es sacrificarme yo mismo, pero la misericordia es ser yo misericordioso. ¿Cómo puedo yo mostrar la misericordia? Y eso se logra en el caso de Isaías cuando se compara con Dios. Es interesante que si nosotros nos comparamos con el pueblo, simplemente ya que hemos recibido cierto favor de Dios y ciertas instrucciones de Dios, posiblemente las palabras que salen de nuestros labios sea ay de aquel, ay de aquel, ay de aquel, ¿verdad? Pero cuando tenemos la experiencia de Isaías que se comparó con Dios, ahí está. Cuando él se comparó con Dios ocurrieron dos cosas. Uno, vio a Dios por lo que era Dios y se vio a él mismo por lo que él era. Y cuando nosotros nos vemos a nosotros por lo que nosotros somos, pecadores y miserables, y nos comparamos con ese Dios justo, misericordioso y piadoso, no tenemos otra opción que declarar ay de mí. O sea, qué bonito fuese si en este momento los líderes que Dios nos ha puesto a servir, nos miramos a nosotros mismos y que podamos ver toda esa maldad que está dentro del ser humano y miremos al Cordero y digamos ay de nosotros. Cuando ese momento llegue en la vida de cada hijo de Dios, la respuesta va a ser tratar al misericordioso con benignidad, porque recibimos de gracia para dar de gracia. Amén. Interesante lo que decía el pastor Ibarra. Ahí va un extra. Hoy día hay personas que tienen la oportunidad de profetizar y repetir profecías, pero siempre que escucho a estos grandes hombres de Dios, detrás de su palabra, yo busco si en verdad tienen un ay de mí, y no muchas veces el ay de la gente. Yo quisiera en mi presentación hoy decir esto. Yo no quisiera decir ay de la gente, quisiera decir ay de mí, porque el ay de mí me indica que yo estoy siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Y Pastor Adelby, usted sabe que nosotros nos enfatizamos mucho en la misión de la iglesia, y eso está bien, porque decimos que la razón de ser de la iglesia es su misión. Pero noten que Dios no le preguntó a Isaías a quién enviaré y quién irá por nosotros, hasta que él no resolvió el problema de su condición pecaminosa y se orientó hacia los más necesitados, hacia el pueblo. Cuando se miró él al mismo nivel del pueblo, dentro de los ayes, allí fue donde Dios le preguntó a quién enviaré. Así es. Y por eso fue que él pudo responder, heme aquí. porque había cambiado su visión. Hasta que no cambiemos la visión Seguro. y estemos a la altura de aquellos más necesitados, porque nosotros también somos de esos necesitados. Tal vez Dios no nos va a enviar. Así es. Gracias, hermanos, por escucharnos. Ha sido el extra para nosotros. Con una palabra estamos concluyendo, Pastor Ibarra. Una palabra. ¿Qué pide Jehová de su pueblo? ¿Qué pide Jehová de los profetas hoy día? Yo diría, no solamente podemos hablar de misión, no solamente podemos hablar de cumplimiento profético, tenemos que hablar de misericordia. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo. Pastor Moral, una palabra para la iglesia. Humillarte para andar con tu Dios. Amén. Todo lo demás va a ser un resultado. Si andamos con Dios, vamos a reflejar el carácter de aquel con quien andamos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Sí. Algo que me gustaría mencionar, ya que hemos estado hablando de los profetas, no vaya a ser que alguien se confunda y piense que es un profeta, ¿verdad?
Aquí nosotros estamos y ninguno nos consideramos profetas. Es por eso que necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo. Lo que salga de nuestros labios no es producto de que Dios directamente nos lo está diciendo de manera personal, sino que a través del Espíritu Santo, con un método de investigación y de estudio, presentamos lo que ha sido revelado. Es por eso que queremos decir, porque una de las características de los últimos tiempos es que se levantarán profetas. Personas que se llamarán profetas y tratarán de inducir al pueblo a hacer algo. Quiero motivarte a que busques la palabra de Dios, porque Dios nos ha dado el privilegio de tener al Espíritu Santo con nosotros. Y si buscamos todo lo revelado y todas sus escrituras en oración, en ayuno y con el Espíritu Santo a nuestro lado, vamos a lograr crecer espiritualmente, y muy pronto todas estas cosas que estamos presentando como ideales se volverán una realidad en cada una de nuestras vidas. Sigue confiando en Jehová. Amén. Sigue confiando en el Eterno, y Él nos manda a hacer misericordia reconociendo que somos nosotros injustos. Qué privilegio el que Dios nos da. Ha sido el extra para usted, su iglesia y también su familia. Hermano, comparte este mensaje. Muchas personas necesitan. No solamente compartas hasta el sábado. Después del sábado, este mensaje de Dios puede llegar a muchos corazones. Que Dios nos siga bendiciendo.